Hace algunos meses una mujer me escribió muy preocupada y me decía allí en su mensaje: pastor, perdóneme, pero diga lo que usted me diga, yo no voy a volver a creer en Dios. Durante toda mi vida yo creí en Él, pero ahora acabo de comprobar de que Dios no existe. Durante 4 años yo vine orando por mi único hijo. Era el único hijo que yo tenía, para que Dios pueda restaurarlo, para que Dios pueda sanarlo de un cáncer que él tenía. Y ahora, a los 24 años de edad, él murió. Pastor, ¿usted cree que Dios es justo? Y volví allí a preguntar, ¿usted cree que Dios es justo? La primera pregunta que yo respondí a esta mujer, a esta dama que me hizo esa pregunta, después de contarme toda la tragedia y toda la historia, yo le devolví la pregunta y le dije: ¿tú crees que es justo culpar a Dios? Si tú me dices, si yo creo que Dios es justo al permitir que tu hijo pudiese morir, ¿tú crees que es justo que nosotros podamos culpar a Dios? ¿Tú crees que es justo? ¿Cuántos porqués en tu vida no han sido resueltos? Estuve leyendo un artículo interesante y decía que el 60% de ateos que existe en el mundo son personas que en algún momento creyeron en Dios. Todos creyeron en Dios. Sin embargo, ese 60% tuvieron tantas preguntas en su mente que no consiguieron encontrar respuestas. Y porque no consiguieron encontrar respuestas, llegaron a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Dios no existe. Si Dios existiese, ¿por qué permitió esta tragedia? ¿Por qué me quitó a mis padres? ¿Por qué permitió esta situación? ¿Por qué y por qué? Y los porqués aumentan en la cabeza. Ahora, el problema no es preguntarse por qué. El problema es preguntar en el lugar equivocado. Y si tú vas a los libros, vas a la ciencia, vas a la filosofía, vas a los argumentos humanos, te van a decir, es verdad, Dios no existe. Porque ¿cómo un Dios de amor es capaz de no hacer nada para que sus hijos no pudiesen sufrir? ¿Cómo es posible? Quedé impresionado. 60% de las personas que hoy dicen no creer en Dios fue porque no hubo respuesta para las preguntas que ellos tuvieron. ¿Y sabes por qué no encontraron respuesta? Porque no fueron a la fuente de la verdad. No fueron a la palabra de Dios. En la Biblia tú encuentras las respuestas para tus principales inquietudes. Es por eso que en este momento vamos a abrir la palabra de Dios para encontrar respuestas y el por qué existe el dolor y el sufrimiento en este mundo. Básicamente, en este momento quiero responderte las 5 principales preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho alguna vez. Yo también me hice alguna vez. Así que yo me siento identificado mucho con el dolor o con el sufrimiento porque ya también pasé por momentos tristes en mi vida. Y la primera pregunta que los seres humanos nos hacemos es: ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Dios creó el sufrimiento? La respuesta es obvia, la respuesta es simple, la respuesta es sencilla de entender. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pastor, ¿por qué existe muerte? Por el pecado. ¿Por qué existe dolor? Por el pecado. ¿Por qué existen tragedias? Por el pecado. Pastor, ¿y por qué existe injusticia? Por el pecado. ¿Por qué? Todos tus porqués tienen un origen, tienen una razón de existir. Y para ello tenemos que trasladarnos allá al jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva. En el plan de Dios, en el proyecto de Dios, al crear al hombre y a la mujer, no lo creó para que éste pudiese sufrir. Lo creó para que pudiese ser feliz. Lo creó para vivir eternamente. Pero esa felicidad y esa eternidad tenía una condición. Y la condición era que ellos deberían depender siempre de Dios, deberían ser leales a Dios, deberían obedecer las leyes de Dios. Y Dios allí probó su lealtad. Allí puso en medio del huerto, en medio del jardín del Edén, un árbol. Y dijo: no toquéis, no os acerquéis, no tomen de este fruto, porque el día que ustedes coman, de cierto van a morir. Y tú sabes toda la historia, ya lo hemos hablado muchas veces. Un muchacho cierta vez me dijo así: pastor, ¿y yo qué tengo que ver con eso?
¿Cómo es justo, cómo es posible que yo pueda tener que cargar un error de 4,000 o 6,000 años? Allá ellos pecaron, ellos ofendieron a Dios, entonces ellos merecían morir y ellos merecían todo el castigo. ¿Por qué yo tengo que cargar si yo no hice nada? Yo no estuve allí en el jardín del Edén. ¿Sabes qué me hizo pensar mucho esa pregunta? Porque yo tenía que darle una respuesta inmediata. Cuando él me decía, ¿qué tengo que ver con la consecuencia del pecado si eso ocurrió allá en el Edén y quien desobedeció fue Adán y fue Eva? Entonces, yo quiero que pienses también en algo. Es verdad que tú no tuviste nada que ver allí, pero tampoco tuviste nada que ver en el rescate. Tampoco tuviste nada que ver en la salvación. Por eso la palabra de Dios dice, por uno entró la muerte, pero también por uno entró la vida. Por Adán todos morimos, pero por Jesucristo todos podemos vivir. Eso significa, así como tú no tuviste nada que ver en la entrada del pecado, tampoco tuviste que hacer nada para que hoy puedas tener acceso a la salvación. Dios te entregó, Dios te dio. Entonces estamos en la misma situación también hoy que Adán y Eva. Es cuestión de nuestra elección para vivir o para morir eternamente. Entonces, la respuesta es simple. ¿Por qué hay sufrimiento? Por la entrada del pecado. Lejos de Dios es un caos. El momento que el ser humano se separa de Dios, empieza a morir. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es darle espalda a Dios. Pecado es ofender a Dios. Pecado es desobedecer la voz de Dios. Pecado es ofender o romper la ley de Dios. Es decir, romper una relación con Dios. Y cuando uno da un paso al costado de Jesús, cuando uno huye de Dios, entra en el terreno de la muerte, del dolor y del sufrimiento. Y aquí viene una segunda pregunta que los seres humanos nos hacemos. Pastor, ahora entiendo el origen del sufrimiento, pero ¿por qué todos tenemos que sufrir? ¿Por qué? Sabes, los seres humanos sufrimos por 3 razones. Primera razón, la mayor parte de nuestro sufrimiento son solamente consecuencia de nuestros actos. La gran parte de las enfermedades que existen en el mundo y que el ser humano tiene que cargar esa enfermedad en su cuerpo son por desobediencia a las leyes de la salud. Leyes que Dios estableció en su palabra. Leyes de alimentación, leyes de hábito, leyes de estilo de vida, etc. Tú sabes que hay cosas que te hacen daño, pero tú sigues consumiendo. Sabes que el alcohol trae cáncer, sabes que el cigarrillo te quita la vida, pero aún sigues consumiendo. Y en tu afán de ser libre en esta vida, no tienes control. Das rienda suelta a tus deseos, a tus impulsos, dices soy libre, yo no tengo a Dios, tengo mi vida, yo puedo hacer lo que quiero. Claro, y eso de hacer lo que quiero, ¿qué involucra? Involucrarse en el placer, dar rienda suelta a los sentidos, satisfacer nuestros propios deseos. Y dime, ¿dónde terminamos? ¿Acaso no terminamos cosechando aquellas cosas que nosotros sembramos en la vida? Y finalmente, ¿quién es el culpable? Culpamos a Dios. Tú eres el culpable del cáncer. Nunca decimos, yo soy el culpable por tener una mala alimentación. Dios es el culpable de las tragedias. Nunca decimos, yo porque destruyo el medio ambiente. Siempre tratamos de buscar un culpable. La mayor parte de nuestro sufrimiento son el resultado de nuestras malas decisiones. Y aquí quiero hablar para ti. Mientras más lejos estés de Dios, peores decisiones vas a tomar en la vida. Y vas a cosechar siempre lágrimas y fracasos. Mientras más lejos estés de Dios, entonces tú no vas a tomar decisiones sabias. Y allí tú te vas a hundir en el sufrimiento. Por eso es una pérdida de tiempo, pérdida de vida, pérdida de horas, vivir lejos de Dios. Dios quiere liberarte del pecado. Dios quiere salvarte del pecado, porque sabe que las consecuencias del pecado traen sufrimiento. ¿Por qué muchas personas están en la cárcel? ¿Por qué muchas personas están con cáncer? ¿Por qué muchas personas están sufriendo? Solamente cosechan el resultado de aquellas cosas que siembran o que sembramos en la vida. La primera cosa por la cual nosotros sufrimos es porque son el resultado de nuestras decisiones y de nuestras elecciones. La segunda razón por la cual nosotros sufrimos, o porque el sufrimiento toca la vida del ser humano,
es porque aquí en la tierra hay un enemigo de Dios que se deleita en hacernos sufrir. ¿Y sabes cuál es el propósito del diablo? El propósito del diablo es que en tu cabeza esté desfigurado el rostro de Dios. El diablo quiere que tú mires al cielo y digas así: tú eres un Dios malo, tú eres un Dios injusto. ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué hay tempestades? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué la gente la gente buena muere y por qué la gente mala sigue viva? Entonces en tu cabeza se crea un concepto equivocado de Dios. Y el diablo aplaude cuando tú dices: ya no creo en Dios, ya no voy a seguir a Dios, reniegas contra Dios y te levantas y te sublevas contra Dios. El diablo aplaude y dice: lo logré. ¿Por qué? Porque el sufrimiento te llevó a cuestiones y esas preguntas no tuvieron respuestas porque no fuiste a la palabra de Dios. Entonces el diablo se deleita en hacer sufrir al ser humano con un propósito: para desfigurar el carácter de Dios. El diablo quiere que tú pienses que Dios es malo, que Dios es injusto, que hace sufrir al inocente. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Y número 3, sufrimos porque hay pecado. Mientras exista pecado en el mundo, siempre habrá dolor y siempre habrá sufrimiento. Hay una tercera pregunta: ¿por qué las personas buenas sufren? ¿Acaso Dios no puede levantar una barrera de protección para sus hijos? Entonces quiero explicarte algo. Tenemos que nosotros analizar esta noche qué cosas Dios prometió y qué cosas Dios no prometió. Porque muchas veces nosotros vamos a Dios a reclamarle cosas que Él nunca nos dijo. Para ver qué cosa Dios no prometió, mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Cuando a mí me hacen la pregunta: ¿por qué la gente buena sufre? Yo gusto leer de este texto. Dice así: muchas son las aflicciones del justo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la Biblia? Quiere decir que el hombre justo, la persona íntegra, la persona fiel a Dios, no está excluida del sufrimiento. Muchas son sus aflicciones, pero también dice: de todas ellas Dios las librará. Versículos anteriores dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y el versículo 17 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, de todos sus problemas. ¿Esto qué significa? Dios nunca prometió que mientras estés en el mundo, el sufrimiento no va a tocar tu vida. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tú escuches a alguna iglesia, algún predicador que viene y te dice: desde el momento que aceptas a Jesús, tú no vas a tener problemas, aquí paras de sufrir, de hoy en adelante vas a vivir solo en prosperidad, recuérdale que Jesús nunca nos prometió aquí en la tierra vivir sin problemas. Porque aquí en la tierra hay pecado, y la consecuencia del pecado es el dolor, y es el sufrimiento, y es la muerte. Mientras estemos aquí, vamos a sufrir. Es por eso que en San Juan 14:1 dijo: no se turbe vuestro corazón, porque yo voy a la casa de mi Padre y en esas moradas no habrán más dolor. Pero mientras vivamos aquí en la tierra, los buenos y los malos van a sufrir, los justos y los injustos van a sufrir, los inocentes van a morir, porque aquí en la tierra está llena de pecado. Ahora viene otra pregunta: pastor, entonces, ¿cuál es la ventaja de creer en Dios? Si yo voy a sufrir igual. Cierto hombre que tenía una grande embarcación preguntó a un cristiano y le dijo: ¿y tú por qué sirves a Dios? Si te da bien en todo, eres buen comerciante, tienes dinero, tienes familia, todo te va bien, ¿por qué sirves a Dios? No tiene necesidad de Dios. Este cristiano le pregunta a este piloto, porque él piloteaba allí una nave, y le dice: ¿y tú por qué tienes un ancla? ¿Por qué tienes un bote salvavidas? ¿No ves que el tiempo está bueno? Y el piloto le dice: no, es que nadie sabe que se va a despertar una tempestad. Entonces allí el salvavidas es mi única salvación. El cristiano le responde así: Dios es así para mí. Ahora estoy en buen momento. Pero ¿por qué yo sirvo y amo a Dios? Porque en las tempestades de la vida yo sé a dónde correr, yo sé a dónde ir. David decía: Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A dónde corres si no tienes a Dios? ¿A dónde corres? Dime a dónde te vas. Una cosa es sufrir con Dios y otra cosa es sufrir sin Dios. Una persona que no tiene a Dios en el corazón, ante los problemas se enloquece.
Ante las dificultades busca la muerte, la gente se suicida. Pero cuando una persona tiene a Dios en el corazón, puede perder el trabajo, pero cuando llega la noche se va a descansar y duerme confiado de que Dios va a proveer todas sus necesidades. Cuando una persona tiene a Dios y pierde un ser querido, llora, sí llora. Claro que llora porque la ida de un ser querido nos causa dolor. Pero Pablo decía, ustedes deben llorar como aquellos que tienen esperanza, no como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué significa tener esperanza? Que hoy yo entierro a mi ser querido, pero sé que cuando Cristo regrese, esa persona va a resucitar y allí no habrá más despedidas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. Esa es nuestra mayor esperanza. Entonces, querido, vale la pena ser fiel a Dios. Mira, el diablo manda el sufrimiento con un propósito, para destruir al ser humano y para que el ser humano pueda tener un rostro desfigurado de Dios en su vida. Pero Dios puede cambiar ese sufrimiento y puede usarlo con un buen propósito. A través del sufrimiento, Dios permite que toque nuestra vida porque allí pule nuestro carácter. Allí nos enseña a depender de Dios. Allí nos enseña a ser humildes. ¿Tú sabes que no existen milagros si primero no hay problemas? ¿Sabías eso? Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Dios permitió que Daniel fuese a un foso de leones. Dios permitió, pero Dios le acompañó en medio del foso de leones. Dios permitió que los 3 amigos de Daniel entrasen a un horno de fuego. Eso es dolor, eso es sufrimiento, eso es injusticia. No es injusticia. Dios los acompañó y de allí hizo un milagro. Los problemas nos dicen a quién servimos y a quién tenemos en el corazón. ¿Sabes que los seres humanos reaccionamos de manera diferente? Job, ante el sufrimiento, adoró a Dios y la esposa maldijo a Dios. Es allí donde nuestro corazón revela el verdadero carácter. Y es allí donde Dios puede usar ese carácter deformado por el pecado para pulirlo. Cierto pastor fue a preguntar a un joyero y le dijo, ¿cómo sé yo que el oro es puro? Y aquel joyero le dijo, ¿quieres saber cuándo el oro es puro? Cuando tú agarras el oro y ves que tu rostro se refleja en el oro. Yo imagino muchas veces a Dios decir así, yo quiero que tu carácter pueda brillar como el oro puro y quiero que mi rostro pueda reflejar en tu vida. Es por eso que las dificultades, las tribulaciones, los problemas, el sufrimiento en la vida, algún momento va a tocar tu corazón. Pero yo voy a estar contigo. Yo estaré siempre a tu lado. Y sabes una cosa, Dios comprende tu sufrimiento porque Él sufrió. Estás llorando en la vida. Jesús lloró también. Estás sufriendo una injusticia en la vida. Jesús fue tratado injustamente. Eres calumniado en la vida. Jesús fue calumniado. Todo tu dolor, Jesús ya lo experimentó. Es por eso que en este momento quiere darte un abrazo y quiere decirte, conozco tu dolor. Mientras estés aquí en la tierra, vas a sufrir, pero yo voy a estar contigo. Pero un día, yo vendré para llevarte a un lugar donde no existirán más lágrimas ni más sufrimiento. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, toma mi corazón. Aquí yo puedo sufrir por el pecado. Hay lágrimas de dolor por las tragedias, por la injusticia y por todo lo que estoy pasando. Mas yo confío en ti. Quiero que me des fortaleza en este momento difícil. Y sueño con aquella maravillosa esperanza de verte regresar pronto para que pongas fin al pecado, al dolor, a la muerte y a sus consecuencias, porque quiero vivir contigo por la eternidad en ese lugar donde no habrá más motivos para llorar. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Esta noche yo quiero decirles que realmente ustedes son admirables. Dejar el calor de la casa, del cuarto, estando allí con su frazadita en el sofá, ustedes decidieron venir aquí. Cuánta alegría me da poder ver tantos rostros, esta iglesia totalmente llena.
Qué bueno que estés aquí. Hoy tomaste muchas decisiones, pero la mejor de todas es que hoy tú estás aquí y eres bienvenido. Bienvenido a esta semana especial de evangelismo de invierno aquí en Chile. Lo que está sucediendo aquí es histórico, porque mientras aquí tú estás sentado, hay otras miles y miles de personas del otro lado de esta pantalla acompañando esta transmisión. Y mi saludo para todos ustedes, para aquellos también que están sintonizando a través de Radio Nuevo Tiempo. Tú que estás allí conduciendo tu automóvil, tú que estás haciendo taxi, tú que estás haciendo algún servicio, tú que estás yendo a algún lugar, que Dios pueda alcanzarte esta noche con su poder, con su gracia, que Dios pueda hablar a tu corazón. Y para ti que estás allí en un hospital, para ti que estás allí viendo esta transmisión a través de la TV, Señal 2, Nuevo Tiempo para todo Chile, y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. En el lugar donde estés, hemos orado por ti y sabemos de que el Espíritu Santo no solamente está aquí en este lugar, sino allí donde tú estás, acompañándote en la necesidad que tienes, en el problema que tienes. Dios está allí, ten la certeza. Y no es casualidad que alguien te envió este link. Hoy Dios quiere tener un encuentro contigo y para eso estamos aquí. Bienvenidos una vez más. Así que esta noche vamos a abrir la palabra de Dios. Estamos listos para poder oír la voz de Dios hablando a nuestro corazón a través de su palabra. Y antes, como siempre, vamos a hacer una breve oración para abrir la Biblia. Oramos. Querido Dios, qué privilegio que tenemos de poder estar hoy aquí en esta noche. Aquí hay cientos de personas que fueron invitadas para poder participar no de un evento, sino de un encuentro con Jesús. Un encuentro a través de tu palabra, y que tu Santo Espíritu hoy pueda tocar una vez más nuestro corazón, pueda hacer estremecer nuestra vida, pueda tocar las fibras más íntimas de nuestro ser. Hoy podamos escuchar con nitidez y claridad aquel mensaje que viene del cielo a través de tu palabra, y que tu palabra esta noche pueda caer sobre terreno fructífero, sobre tierra preparada, porque este terreno ha sido preparado por tu Santo Espíritu ya hace mucho tiempo. Mas esta noche tu palabra como semilla pueda caer y pueda producir frutos de eternidad. Gracias, Señor, por este privilegio de que hoy podamos estar iniciando esta semana especial, y queremos hoy oír tu voz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Para eso estamos hoy aquí. Hemos venido para poder escuchar la palabra de Dios. Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías capítulo 45, versículo 18. Aquellos que no trajeron Biblia, no se preocupen, que aquí en la pantalla también van a poder leer el texto bíblico. Pero si tú tienes una Biblia allí, comparte con aquel que está a tu lado y probablemente no tiene, o si no, puedes acompañar aquí en la pantalla. Isaías 45, 18, dice el texto bíblico así: porque así dijo Jehová. Presta atención. Quien te va a decir ahora no es el profeta, no es un pastor, no es un predicador, es Dios a través del profeta hablando directamente a su pueblo. Y esta palabra de Jehová no solamente fue para Israel, esta palabra viene para ti en este momento. Así dijo Jehová, aquel que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y allí el texto dice así: no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Si te das cuenta, en este texto bíblico hay algunas referencias muy importantes que hoy necesitamos analizar. La primera, Dios está hablando y Él se presenta como el creador, el que crea este mundo, el que crea este planeta. Yo soy el creador. Pero quiero que entiendas, dice,
que todas las cosas que yo he creado, lo he creado con un propósito. Nada de lo que yo hago es en vano. Primero, quítate de la cabeza la idea de que todo lo que existe en este mundo es casualidad. Y el hecho incluso de que tú estés aquí esta noche no es casualidad, es causalidad. Hay una causa. Las cosas que yo hago tienen un propósito. Incluso las cosas que tú no entiendes por qué yo hago, tienen un propósito. Hay un propósito. Yo creé este planeta para que esté lleno. Yo no lo he creado en vano. Ahora presta atención. Si Dios no ha creado este planeta en vano, ¿tú crees que tu existencia es resultado de casualidad? ¿Tú crees que tu existencia no tiene propósito? Hay tanta gente que piensa así: pastor, yo no sé por qué vivo, por qué existo. Y comienzan a contarme su historia y dice: mire, yo vine producto de una violación. Yo soy el hijo no deseado. Porque incluso algunos padres, ¿no? Luego comienzan a contarle a sus hijos: papá, ¿y cómo yo llegué? Ah, mira, dice, la verdad que el método no funcionó y llegaste. Qué triste, ¿verdad? Y hay personas que crecen pensando así: yo nunca fui deseado, yo nunca fui amado. Y personas que crecen con complejos, con crisis existencial, porque no saben qué hacen en este mundo. Y ahora el texto bíblico viene y dice así: yo quiero que tú entiendas que nada de lo que yo he creado es en vano. Y si el mundo que yo he creado no es en vano, tu existencia en este mundo tiene un propósito. Ahora, descubrir ese propósito es el desafío. ¿Por qué? Porque nuestro mayor problema en la vida es descubrir qué hacemos aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi camino? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Aquel que no tiene una identidad firme y segura, no tiene sentido su vida. Aquel que no conoce el propósito de su existencia, no va para ningún lado. La existencia pasa a ser vacía. Y cuando la existencia es vacía, no importa las cosas que te llenes, las cosas que tengas en esta vida, siempre tendrás un vacío, siempre tendrás un vacío. Así que descubrir el propósito de nuestra existencia es una de las mayores necesidades. Hay una frase que escuché hace algún tiempo que me llamó la atención y decía así: hay dos fechas importantes en tu vida. La primera, el día que naciste. Y la segunda, el día que tú descubriste para qué naciste. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí en esta tierra? Existe un psiquiatra, que de paso es psiquiatra, psicólogo suizo, llamado Carl Jung. Carl Jung no es cristiano, por si acaso. Él incluso se declaró agnóstico. Y aquellos que estudian la salud mental conocen perfectamente del personaje del cual yo estoy hablando. Y él hace, en uno de sus libros, él expresa lo siguiente: la neurosis central de nuestro tiempo es el vacío existencial. Presta atención allí. La neurosis central de nuestro tiempo es el vacío existencial. La naturaleza humana puede soportar todo menos el vacío. Porque una vida vacía no tiene sentido. Una vida vacía se vuelve asustadiza, agitada, se hace trizas. Lo trágico de la vida no es no tener cosas. Lo trágico de la vida es no tener propósito. ¿Quién lo está hablando? Es un especialista obviamente en salud mental y alguien que dice: señores, el mayor problema del mundo no es que al mundo le falte un poco más de tecnología, de inteligencia artificial, de adelanto científico. No. Lo que le falta a las personas de este mundo es que descubran para qué existen aquí. ¿De qué les sirve todo el adelanto científico que hay cuando no saben qué hacen? ¿Cuál es el propósito de su vida? Y la falta de propósito en la vida hace que el ser humano pueda tener un vacío existencial o una vida sin sentido. Y si tú te has dado cuenta, la mente moderna tiene conocimiento, tiene comodidad, tiene cosas, pero no tiene propósito.
propósito. Cada vez la gente ama menos la vida. Cada 40 segundos una persona se quita la vida. Para que una persona se quite la vida, 20 lo han intentado. 20. ¿Sabes en cuánto? En 40 segundos. Mientras tú estás aquí esta noche sentado escuchando este mensaje, hay tantas personas envueltas en crisis. Pero el problema no es la crisis, porque hay tanta gente que pasa por crisis y supera la crisis. Hay tanta gente que está envuelta en problemas, pero no es el problema el verdadero problema, porque hay tanta gente que enfrenta los mismos problemas y sale adelante con esperanza y fortaleza y confianza. El problema en sí es la falta de sentido, la falta de propósito. Cuando se entrevista a una persona que estuvo a punto de quitarse la vida y alguien llegó allí para salvarle, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué quieres morir? La respuesta no es quiero morir, la respuesta es no entiendo qué hago aquí. No entiendo, no consigo arrancar el dolor que me asfixia, me aprisiona. No consigo descubrir por qué vivo, por qué existo. Ahora viene Dios y dice, yo quiero que entiendas que el mundo yo lo creé con propósito, yo no lo hice en vano. Y si el mundo lo he creado con propósito, ¿tú crees que tu existencia aquí no tiene propósito? La falta de vacío o la falta de propósito en la vida, el vacío existencial de las personas es la respuesta de un mundo sin Dios. De alguien que viene y piensa que la vida consiste solamente en acumular cosas y cosas. Acumular títulos, acumular fama, riqueza, fortuna, poder, y allí se acabó. Pero resulta que ninguna de esas cosas te ayuda cuando más lo necesitas. Cuando llegó la pandemia COVID-19 y a todo el mundo paralizó, las personas que tenían títulos, riqueza, fama y poder estaban escondidos de la misma manera que aquel que no tenía nada. Y vino para mostrarnos que la vida no es una búsqueda incesante de cosas, es una búsqueda de propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué existo? ¿Por qué tengo que levantarme todas las mañanas? ¿Es para vivir una rutina de vida o es porque hay algo más allá de lo que yo hago en la vida? ¿La vida es solo trabajo o hay algo más allá del trabajo? ¿La vida solamente es tener posición o comodidad o hay algo mejor que la posición y comodidad? Y cuando Carl Jung decía la neurosis de nuestro tiempo es el vacío existencial, estaba haciendo referencia en que hoy el mundo vive con tanta comodidad pero cada vez con menos ganas de vivir. Mira, nosotros somos la generación que tiene cosas que ninguna otra generación vio. Cuando hablan nuestros abuelos, bisabuelos, incluso aquellos que ya hemos pasado los 30, 40 años, hemos visto cómo en estos últimos años han cambiado todas las cosas. Medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación pueden hacer que tú puedas hacer una llamada y puedas ver a la persona que está allá al otro lado del mundo. No importa la diferencia horaria, no importa los kilómetros que te separan, y lo ves ahora en vivo y en directo a través de una transmisión. Antes, ¿cuándo se conseguía eso? Hoy la gente tiene tanta comunicación, pero la gente experimenta más soledad. Se siente sola. El índice de soledad cada vez aumenta, habiendo tanto medio de comunicación. Hoy existen las camas con masajes. Las camas donde si te acuestas tienes tanta comodidad, pero ¿de qué sirve tener el colchón más cómodo cuando no tienes sueño y no puedes dormir? Hoy existen los edificios deslumbrantes que antes no existían. Paredes son levantadas, edificios son levantados, casas bonitas son hechas. ¿Y de qué sirve una casa tan bonita, un sofá tan cómodo cuando no hay armonía en el hogar? ¿De qué sirve un gran edificio cuando el corazón está partido y no sabe qué hacer? ¿De qué sirve todo eso? Ahora, cuando dice que el ser humano soporta todo menos el vacío, está haciendo referencia de que el ser humano, a menos que no descubra por qué existe, nunca tendrá su vida sentido. Y viene Dios y dice: no creas que hice algo en vano, y tu existencia tiene un propósito.
Hay personas que solamente existen, pero no viven. Yo sé que existo, pero la vida es otra cosa, querido. No solamente saber que uno existe. Y hoy te quiero llevar a otro texto bíblico que el mismo Isaías capítulo 43 versículo 7, que me va a dar la respuesta a toda esta incógnita, esta pregunta: ¿qué hago aquí en la tierra? ¿Cuál es la razón, el motivo de mi existencia? Isaías capítulo 43 versículo 7 dice así, 43, 7: todos los llamados de mi nombre. Y si tú tienes una Biblia, acompáñame allí, y ahí ahora sí aparece el texto. Vamos a leer todos juntos, ¿qué les parece? Y así, de paso que nos calentamos en este frío extraordinario que está haciendo aquí en Chile. Vamos allí, Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre. Ahora, quiero que ustedes lo repitan con mucha fuerza a partir de ese punto y coma. 2 y 3. Eso fue apenas para calentar. Ahora sí lo vamos a hacer en serio. ¿Está bien? Ahora lo vamos a hacer mejor. 2 y 3. Yo voy a leer la primera parte hasta el punto y coma, y de ahí ustedes leen con fuerza lo que sigue. 2 y 3. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Ahora estás entendiendo? Muy bien. Hijo, quiero que tú sepas que todo lo que yo hago tiene un propósito. Es más, yo conocía tu nombre antes de tu existencia. Yo sabía incluso las circunstancias en las cuales ibas a nacer. Y aunque tú no entiendas el por qué naciste de esa manera, en esa circunstancia, quiero que sepas que por causa del pecado, aunque el plan era perfecto, pero hubo circunstancias difíciles, pero mi plan no ha cambiado para ti. Y quiero que sepas que desde el momento que tú estabas en mi mente y tú viniste a este mundo, y allá en el hospital o allá en el campo, allá en la casita, dijeron: ha nacido. Yo ya tengo un propósito para ti, y el propósito es que yo te he creado para gloria mía. Yo te formé, yo te hice. Yo no te creé para que andes por la vida. I came in with the grin and the plan. 2 shoes, 1 mic in my hand. You said you sure? I said watch me then. Out of room, got loud when I walked back in. Old phone, crack screen, new text. Big dreams fit tight in my chest. I don't chase, I move, that's the vibe. I speak fast and I let it fly. Hold up, feel that pull. 1 step close and the whole room sways. Hold up, don't blink now. I got a little something you can't fake. Talk my way. Say it once, then say it again. Talk my way. I make the heart look. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest.
We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet when the screen goes black at night. People
People say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And arrastrado, cansado, viviendo todos los días solamente para pagar deudas y no saber qué hacer con tu vida. Yo no te he creado para que andes por la vida allí tomando cualquier rumbo. No, yo te he creado para gloria mía. Ahora yo respondo a Carl Jung. Carl, si tú dices que la falta de propósito es el mayor problema del ser humano, entonces la respuesta es que el ser humano no necesita de más comodidad, ni más tecnología, ni de más cosas. El ser humano necesita entender que fue creado para la gloria de Dios. Y cuando el ser humano entiende para qué fue creado, ahora sí, la vida tiene propósito. Y una vida con propósito tiene sentido. Tiene sentido. Entonces tú puedes enfrentar el mismo problema que el otro, la misma lucha que el otro, la misma dificultad que el otro, pero tú levantas la cabeza y dices: no, yo no estoy solo. Dios, mi creador, está conmigo. Y superas. Puedes enfrentar el mismo problema por el cual el otro se desespera, pero tú dices: no, yo tengo mi creador. Él nunca me abandona. Él me creó y Él me sustenta. Él está a mi lado. Yo tengo un propósito. Yo tengo un creador. Y si yo tengo un creador, yo tengo un origen. Y si yo tengo un origen, yo tengo un camino. Y si yo tengo un camino, yo tengo un destino. Y el destino es el cielo. Mi camino es Cristo. Si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Propósito va más allá de la corta existencia aquí en esa tierra, más allá de nuestra corta existencia. Si el ser humano quiere salir del caos, del vacío, necesita ver a Cristo. John Powell decía: yo estoy convencido que el corazón del ser humano debería estar en pleno desarrollo, no en un funeral, sino en una celebración de vida. La ciencia ahora colocó esto incluso un nombre a la falta de sentido en la vida y lo llama neurosis nógena o no génica. ¿Y qué cosa es neurosis nógena? Surge de la frustración existencial o la falta de sentido de la vida y se manifiesta por la falta de propósito, desesperanza y la sensación de vacío existencial. Yo quedo sorprendido porque cada vez aparecen de cierto tiempo en cierto tiempo
algunas noticias de aquellas personas que tienen absolutamente todo. Ellos pueden viajar a donde quiera, ellos pueden dormir en el mejor colchón que quiera, ellos pueden tener todo lo que quiera, solamente una orden, y gente que dice: yo ya no sé más qué hacer con mi vida. ¿Cómo es posible eso? Gente que tiene tanta comodidad y al mismo tiempo tiene tanto vacío. Un día Jesús, Mateo capítulo 6, en el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas, dijo así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Para ser saciado hay que tener hambre. Para comer bien, primero hay que anhelar la comida. Para descubrir el propósito tenemos que descubrir quién es nuestro creador. Fuimos creados para gloria de Él. Y cuando fui creado a imagen de Dios, veo mi vida, mi realidad, y digo: esta no es la vida que Dios quiere que yo viva. Entonces se crea una necesidad en el corazón. Solo que el texto dice: los que tienen hambre y sed de justicia. El corazón humano no desea la justicia. El corazón humano de manera natural desea la corrupción, lo malo. Incluso el profeta Jeremías dice que el corazón es engañoso, es astuto, es perverso. No desea el bien, se desea solamente el mal. ¿Cómo es posible que una persona pueda estar llena de Dios y llena de justicia si tiene un corazón malo? Eso se llama milagro. Y el mayor milagro que Dios hace es sobrenatural y es en silencio. A veces nosotros creemos que los mayores milagros es que un cojo camine, es que un paralítico ande, es que un ciego vea, es que un sordo escuche, es que un muerto resucite. Sí, son milagros extraordinarios, pero los mayores milagros se trata de un corazón que descubre su necesidad de Dios. Por eso esta noche, si tú estás aquí, es porque Dios ya hizo un milagro en tu vida. ¿Y cuál es el milagro? Es que tú estás aquí porque hay una necesidad en lo profundo de tu corazón que solamente tú conoces. ¿Y quién te enseñó tu necesidad? Dios. El ser humano por sí solo no se da cuenta de esto. Por eso es que el ser humano, como no se da cuenta de su necesidad, intenta llenar su vacío con cosas, con comodidad, con título, con placer, con diversión, con esto, con lo otro. ¿Por qué? Necesita saciar su interior, necesita llenar su vacío. Pero es imposible. Jesús dice: solamente será saciado aquel que tiene hambre y sed de justicia. Quiere decir que aquel que no tiene hambre y sed de justicia o de Dios siempre estará insatisfecho. Y querido, no existe persona más peligrosa en este mundo que una persona insatisfecha. Nuestros mayores problemas en la vida vienen por la insatisfacción. Insatisfacción. Una persona insatisfecha nunca se llena con nada. Tiene algo, quiere otra cosa. ¿Por qué? Porque no está atacando su verdadera necesidad. Y solamente será saciado, será lleno, encontrará sentido, encontrará propósito aquel que tiene hambre y sed de justicia. Hambre y sed de Dios. Satisfecho. ¿Cómo yo puedo saber de que estoy satisfecho? Ahí viene una palabra importantísima que el apóstol Pablo va a desarrollar en Filipenses 4. He aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación, sea en pobreza, sea en necesidad, sea en hambre, sea en abundancia, sea en el frío, sea en el calor. Señor, gracias. ¿Por qué? Yo estoy contento. Puede aparecer la tecnología que quiera, las cosas que quiera, pero yo estoy satisfecho. Y el ser humano insatisfecho siempre va a correr detrás de aquello que no le llena, que no le satisface. Es más o menos como cuando un niñito mira un juguete nuevo. El juguete le dura un día, después quiere otro. Tienes uno, no, quiero otro. El ser humano va creciendo y va adquiriendo nuevos juguetes. Es que yo para ser feliz necesito el mejor carro. Yo necesito una casa. ¿Tiene una casa? No, yo necesito otra casa. Para ser feliz yo necesito dejar de caminar. Yo necesito una bicicleta. ¿Tiene una bicicleta? No, yo quiero un carro. ¿Tiene un carro? No, yo quiero un yate. Insatisfacción. Nunca se contenta con nada. Nunca. Y nunca es feliz con aquello que tiene, porque está intentando llenar un vacío con lo equivocado. Blas Pascal diría: el tamaño del vacío del ser humano solamente lo puede llenar Dios, porque tiene el tamaño de Dios y nada más que Dios.
Mas cuando el ser humano se siente satisfecho, comienza a vivir una vida de contentamiento, aún en las dificultades de la vida. Y Pablo dice, desde la cárcel comienza a escribir para los que están libres: regocíjense en el Señor, sean felices. Yo pregunto a Pablo: Pablo, ¿cómo es posible que puedas escribir eso? ¿Estás en una cárcel? Sí, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que mi alegría viene del cielo. No se trata de lo que tengo, no se trata de las circunstancias, se trata de que yo sé quién soy, yo sé de dónde vine, yo sé a dónde voy. Yo estoy contento. Yo voy por la vida, yo voy por el camino, teniendo identidad, teniendo un propósito, teniendo un destino, porque yo sé que tengo un creador y fui creado para la gloria de Dios. Y Colosenses 1:16 diría que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y a menos que tú no lo entiendas, siempre darás vueltas innecesarias en la vida, intentando satisfacer tu vida con aquello que realmente no satisface. ¿Sabes cuál es nuestro mayor drama en este mundo? Es que el ser humano intenta satisfacer su vacío existencial bebiendo de las fuentes equivocadas. Dios ya dijo en el libro de Jeremías capítulo 2: dos males ha hecho mi pueblo. El primero es que dejaron la fuente de agua viva y corrieron tras cisternas rotas. ¿Ya te has dado cuenta que hoy la gente busca algo, cuando la verdadera pregunta debe ser, o la verdadera búsqueda debe ser: yo busco a alguien, no algo, sino alguien? Porque no es algo que llene el vacío, es alguien que llene el vacío, y ese alguien es Dios. Pero la gente intenta adormecer su vacío, tranquilizar su vacío o ignorar su vacío. Y sabes que lo peor, que con el tiempo lo consigue. Lo consigue. Adormecer, ignorar. Pero ¿sabes cómo lo consigue? A precio de su propia destrucción. Hace algún tiempo yo conocí a una mujer que todos los días, para poder mantener el hogar, ella iba de casa en casa buscando ropa para lavar. Y yo admiro mucho, la verdad, a las personas que nunca se rinden, nunca bajan los brazos, siguen adelante. Y siempre tocaba la puerta de una casa: vecina, señora, ¿tiene algo para lavar? Las manos de esta mujer estaban llenas de callos. Hasta que un día pregunté: ¿quién es el marido de hoy? ¿Vive sola esta mujer? No, esa mujer tiene un marido. ¿Y quién es su marido? Es un borracho. Él gana, claro que gana. Gana dinero, pero todo lo que gana él lo acaba en la cantina. Uno de aquellos días, cuando él estaba más sobrio, tuve el coraje de poder hablar con él. Le digo: ¿ya has visto las manos de tu esposa? ¿No te dan pena tus 3 hijitos? No tienen un calzado para poder ponerse. Y no es porque tú no tienes, tú tienes, pero todo lo acabas. Y él me dice: pastor, es que usted no sabe una cosa, y quizás nunca lo va a experimentar. El alcohol es lo único en esta vida que me hace sentir vivo. Lo único. Porque es ahí donde olvido todo y parece que soy feliz. Pero mi felicidad dura poco, y como dura poco tengo que volver al mismo lugar. Y al volver al mismo lugar yo necesito de más y más y más. Yo sé que estoy acabando mi vida, yo sé que estoy destruyendo mi familia, yo sé, pero es lo único que me hace sentir vivo. Y estoy hablando para alguien que fuma 4 o 5 cajetillas de cigarrillo para sentirse vivo. Estoy hablando para alguien que está en la droga para sentirse vivo. Estoy hablando que alguien está en busca de placer para sentirse vivo. Estoy hablando para alguien que está destruyendo su vida para sentirse vivo. Lo que tú necesitas entender es que fuiste creado por Dios y para Dios. Tu vida tiene un propósito y tu vida tendrá sentido, y llenarás el vacío de tu vida solamente cuando vuelvas tus ojos a Dios. Porque una vida vacía va camino a la destrucción. En Samaria había una mujer que creía que la felicidad era resultado de buenas relaciones. Fracasó 5 veces, mas ella no se rindió. No se rindió, ella quería ser feliz.
Fracasó su primer matrimonio, fracasó su segundo, fracasó su tercero, fracasó su cuarto. Y dijo, esta vez sí, esta vez sí, esta vez va a funcionar. Hasta que un día se encontró con Jesús allá en el pozo de Jacob. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús le ofreció el agua de vida y le dice, mujer, tu problema no es externo, tu problema es interno. Tú estás aferrada a un cántaro que no te sacia, pero yo te puedo ofrecer el agua de vida, aquello que llena, aquello que sacia, aquello que completa. ¿Cuál es esa agua? Yo soy el agua de vida. El ser humano necesita de Cristo, necesita de Dios. El ser humano necesita, eso está escrito dentro de tu corazón, en tu ADN, en tu necesidad. Todos los días cuando te levantas y no tienes fuerzas para bajar de la cama porque es un día más de rutina, todos los días cuando ves los días grises y no sabes qué hacer, es el grito de tu corazón diciendo, ¿qué estás haciendo con tu vida aquí? ¿Qué estás haciendo? Tú necesitas algo más que eso. Tú necesitas de Dios en tu corazón. En el año de 1860 hubo una guerra intelectual contra Dios. Tanto así que la fe era para ignorantes, porque llamaban que la fe era irracional. ¿Y sabes qué cosa es lo curioso? Lo curioso es que Dios nunca discute con el ser humano. Apenas deja que el tiempo diga si realmente esto es así. Hoy estudios neurocientíficos dicen lo siguiente. Estudios neurocientíficos: la habilidad de tener experiencia religiosa tiene una base neuroanatómica. La habilidad de tener experiencia religiosa tiene una base neuroanatómica. La anatomía del cerebro humano fue creado con un espacio para que el ser humano se relacione con su creador. En tu cerebro hay un espacio creado para un relacionamiento con Dios. Dios te creó así. Ahora entiendes por qué te sientes vacío. Blas Pascal, en La miseria del hombre sin Dios, dice: ¿qué significa esta ansiedad y esta impotencia? Sino que hubo antaño en el hombre una verdadera felicidad, del cual ahora solamente queda el rastro vacío. Intenta llenarlo en vano con todo lo que le rodea, buscando en las cosas ausentes el auxilio que no tiene de las presentes. Pero todo es insuficiente, porque este abismo infinito solo puede ser llenado por un objeto infinito e inmutable: Dios, solo Dios. El doctor Larry Craft, PhD en psicología clínica, y él mencionó una cosa interesante. Los seres humanos tenemos 3 tipos de necesidades: necesidades casuales o vitales, necesidades críticas y necesidades cruciales. 3 necesidades. Las casuales tienen que ver con todo lo que condiciona la vida: alimento, vestido, un poco de comodidad, un techo, una familia. Todo eso viene dentro de la primera necesidad casual. La segunda, la crítica. El ser humano necesita de buena relación humana, de buenos relacionamientos, familia, amigos, un soporte. Necesita de ello. El ser humano necesita. Y las cruciales es que el ser humano necesita una relación con Dios. 3 necesidades: vestido, alimento, relaciones interpersonales y Dios. Ustedes todos conocen una palta, ¿verdad? Me encanta la palta. Una palta tiene 3 elementos: una cáscara, la carne y una pepa. Quiero que lo imaginen. No lo tengo acá, pero quiero que lo imaginen. La cáscara sería la primera necesidad vital. La cáscara tiene que ver con lo que vestimos, con lo que comemos, con todo eso, con nuestras realizaciones, con nuestras aspiraciones, con nuestros sueños, con todo, la cáscara. Pero la palta no solamente la cáscara. Tú sacas la cáscara y tienes la carne. Las relaciones humanas son tan importantes. Una persona de nada sirve que tenga la mejor casa si está peleado en la casa. No tiene cómo disfrutar. De nada sirve que tenga comodidad si no tiene buenas relaciones.
Entonces, la segunda capa o la carne de la palta, eso representa nuestras relaciones. Pero no termina allí. Al centro de la palta hay una pepa. ¿Y qué cosa hay en la pepa? Vida. Tanto así que si tú sacas esa pepa del centro y tú lo colocas en un lugar, esa semilla da vida. La cáscara se puede desechar, la carne se puede desechar, se puede podrir, pero la pepa, ¿qué cosa tiene? Vida. Tu vida es como una palta, y cada vez que comas palta recuerda tu vida. Porque tú puedes tener la cáscara más hermosa, casa, trabajo, pues sueños, realizaciones, todo lo bonito. ¿Y tus relaciones personales, interpersonales, están bien? ¿Cuál es el tipo de relación que tienes con las personas, con tu familia? ¿Qué tipo de relacionamiento tienes? Todo puede estar bien, tienes todas las necesidades vitales cubiertas, tus relaciones interpersonales correctas, mas si te falta la pepa, el centro, aquel que llena el vacío del centro, te falta vida. Y si te falta vida, recuerda que la cáscara se acaba y la carne también. Lo único importante es la pepa. Y en la vida del ser humano no importa todo lo que lo llene y lo rodee, si no tiene a Cristo en el centro, siempre estará vacío. El pecado pudo robarnos muchas cosas. Nos robó el árbol de la vida, nos robó el Edén. El pecado nos robó la felicidad completa. Pero hay algo que nunca pudo robar del ser humano: la necesidad de Dios. Porque aunque tú lo niegues, tu corazón necesita de Dios. Y esta noche tengo un llamado muy especial para ti. Por favor, no sigas ignorando tu necesidad. Allí dentro de tu corazón hay una necesidad que cada vez se hace más grande. O estás intentando ignorarlo, adormecerlo, estás intentando quitarlo, pero no puedes, está dentro de ti, porque tú fuiste creado por Dios y para Dios. Y por favor, no des vueltas innecesarias en la vida, llenándote de cáscara, llenándote de lo superficial, que es necesario, pero no es lo más importante. Que el centro de tu vida, que tu corazón puede estar lleno, no de cosas, no de títulos, puede estar lleno del único que puede satisfacer tu vida y traer plenitud a tu vida, y es Jesucristo. Por eso esta noche, en el nombre de Jesús, yo te voy a invitar para que hoy aceptes a Jesús en tu vida. Si tú estás en la televisión, en una red social, aquí está apareciendo un código QR. Apunta ese código y allí coloca yo acepto. Si tú estás aquí en este auditorio, tú recibiste una tarjeta al momento de entrar, y allí en este momento tú puedes llenar tu nombre y apenas un contacto tuyo, número de WhatsApp. Y hay 3 opciones allí. La primera: quiero estudiar la Biblia. La segunda: quiero bautizarme. La tercera: quiero una visita. No sé cuál es tu nombre, mas el hecho que estés aquí esta noche es la mayor evidencia que Dios quiere llenar tu vacío. Tú no puedes volver a casa como entraste. Tú hoy puedes volver con un corazón pleno, con una vida llena de Dios. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera venga y satisfaga su sed con el agua de vida que es Cristo. Dios no te va a imponer llenar tu vida. Él apenas quiere que sepas que tu vida tiene un propósito. Y esta noche tú puedes volver a casa sabiendo que mañana al despertar tu vida será diferente. Llena tu nombre, coloca cualquiera de las 3 decisiones. Tú que estás escuchando por radio, tú que estás allí en una transmisión, en este momento también toma tu decisión y entra en contacto con nosotros ahora mismo. Tú estás en una red social, aquí coloca yo acepto, yo quiero aceptar a Jesús, quiero entregar mi vida a Jesús. Y si tú estás estudiando la Biblia, ya conoces de Jesús,
¿Qué estás esperando? Señor, yo te necesito en mi vida. Ahora yo sé por qué existo. Yo sé que mi existencia tiene un propósito y mi propósito está en ti. Por eso hoy vuelvo a ti y toma la decisión. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, te invito a tomar esa decisión. ¿Ya llenaste esa tarjeta? Si tú ya llenaste esa tarjeta, quiero que te levantes donde estás con tu tarjeta y vengas aquí adelante, porque yo voy a recibir tu tarjeta, porque yo quiero orar contigo ahora. Entonces yo hago la pregunta esta noche: ¿quién será el primero en venir hoy? Dios te bendiga. ¿Puedes quedarte aquí conmigo, por favor? Voy a invitar a mi esposa que venga para cantar. Quédate aquí. ¿Dónde está el siguiente? Ven esta noche. Dios te bendiga. ¿Dónde estás? Hoy tú puedes venir aquí diciendo a Jesús: aquí estoy. Solamente tú puedes llenar el vacío de mi vida. Quédate aquí conmigo. Dios te bendiga, Sebastián, Marlon. Dios te bendiga. Qué bueno tenerte aquí. Ven esta noche. Hemos orado por ti y el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Y mi esposa va a cantar esta linda música. Y mientras ella canta, yo quiero que vengas donde estás. Y aún si no tienes la tarjeta, ven aquí y haz tu entrega aquí pública a Jesús. Mientras escuches esta música, levántate y ven en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más aquí que necesita un cambio de verdad? ¿Hay alguien aquí? Levántate y ven. Tú que estás aquí en este lado: Ricardo, Rolando, María, Elena, José. Ven esta noche. Aquí hay brazos abiertos de Dios extendidos para ti. Aquí hay gracia. El que quiere venga, dice Jesús. Jamás te va a obligar, pero sí te va a invitar. Yo estoy aquí en el nombre de Dios para invitarte. Dios te bendiga. Estoy hablando para aquel que está ya en algún lugar aquí de Chile. Estás en un grupo pequeño, estás en una casa. Toma la decisión también. O aquel que te envió el link, escríbele: yo también acepto a Jesús, ora por mí. Tú que estás escuchando por Radio Nuevo Tiempo, tú que estás allí por el canal Nuevo Tiempo, tú que estás en una red social y en el lugar donde estés, estás aquí en Chile o fuera de Chile, toma la decisión ahora. Yo necesito de Cristo. El vacío de mi vida, el vacío de mi vida es el grito desesperado de que mi vida necesita tener a Cristo. Y tú no puedes quedarte allí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ven aquí adelante. Yo voy a seguir llamándote aquí en el nombre del Señor. Y mientras tú estás viniendo aquí adelante, yo quiero invitar que pueda aproximarse aquí al tanque bautismal Marcelo Eloy Rojas Vilches. Marcelo un día sintió esa necesidad de Dios en el corazón y él pidió y dijo: Señor, haz algo conmigo, por favor, muéstrame tu voluntad. Yo quiero tener un propósito en mi vida. Y él fue conducido y llegó incluso a la iglesia adventista el séptimo día. Dios tenía un plan para él. Y esta noche
está ingresando Marcelo Eloy Rojas Vilches, como también Agustín Méndez González. Y Agustín es un milagro del Señor. Papá y mamá, Carla González y Isaac Méndez, también están allí. Familias entregándose a Jesús. Qué hermoso momento es este. Porque en el cielo hay alegría, como también aquí en nuestro corazón. Y esta noche, querido Marcelo, querido Agustín, Carla e Isaac vienen para mostrar públicamente que solo Jesús es el único que puede traernos paz, esperanza y salvación. Y ustedes aquí son la evidencia de un milagro de cómo Dios trabaja en nuestro corazón. Que Dios bendiga su decisión. Que aprendan a permanecer firmes hasta el fin. Que cada día puedan conocer más de ese Dios maravilloso. Por eso, Pastor Antonio y el Pastor Mario, para perdón de sus pecados y el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, por mandato del Señor, los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén y amén. Amén. Qué lindo momento. Qué lindo. Gloria al Señor. Y aquí estoy con este lindo grupo que hoy también está tomando una decisión importante, dando un paso de fe. Y esta noche yo necesito terminar con una oración. Mas antes de orar, yo todavía quiero invitar. Y el Espíritu Santo está luchando y lidiando contigo. Y en tu corazón ya hubo una preparación previa, porque el hecho que estás aquí es porque Dios comenzó a trabajar en tu corazón. Pero ese corazón solamente tú lo puedes abrir. Dios no lo puede forzar para que pueda entrar. ¿Te irás como entraste o tomarás una decisión? Ven esta noche. Ven sin miedo. Levántate en el nombre del Señor y toma la mejor decisión hoy. Señor, yo necesito una vida llena, una vida plena, una vida con propósito, una vida con sentido, una vida con Jesús. Aquel que quiere venga, dice Jesús. El que quiere venga. Dios podrá mover todo el cielo para salvarte, pero la voluntad la mueves tú, porque Dios te dio libertad para elegir. Y hoy tú eres libre para elegir salir lleno o vacío. Que Dios te bendiga. Bienvenido. Aquí te estuvimos esperando. Bienvenido. Bienvenido. ¿Alguien más está escuchando la voz de Dios? Hijo mío, yo te creé para gloria mía. ¿Qué haces dándome la espalda si yo soy tu creador? ¿Qué haces caminando por la vida vacío cuando yo puedo llenar tus vacíos y puedo suplir todas tus carencias? Yo puedo llenar el vacío existencial de tu vida. Yo puedo entregarte un propósito para tu vida. ¿Qué haces lejos cuando tú puedes estar caminando bien cerquita de mí? ¿Sabes que el Espíritu Santo susurra en nuestro corazón y nos habla con tanto amor para que podamos tomar esta decisión? Y si tú le permites actuar, Él llenará tu vida completamente. Amén. Por estas lindas decisiones. Vamos a orar. Querido Dios, aquí estamos delante de tu presencia, tomando una decisión importante. A veces nos parece tan insignificante tomar una acción como el hecho de levantarse para salir. Mas la vida cristiana son pequeños pasos de fe que damos en dirección a ti. Y esos pasos comienzan con acciones simples, como esta, de poder salir de nuestro asiento, de poder venir hacia adelante y de poder decir: Señor, aquí estoy con mi vida vacía. Por favor, lléname de tu amor. Cubre a estas personas con tu gracia. Llena su vacío. Que ellos, al entender el propósito por el cual existen, puedan tener una vida con sentido. Y a partir de hoy
puedan vivir para darte gloria, porque para eso fuimos creados. El último mensaje en Apocalipsis proclama: temed a Dios y dadle gloria. Que tu carácter se refleje en nuestra vida, que tu gloria se muestre en nuestro corazón, que podamos no solo descubrir el propósito de la existencia, sino vivir para ello. Colocamos estas vidas en tus manos, y también las vidas de cuantas personas que aún están oyendo tu voz, desde casa o desde este templo. Que sigas trabajando en ellos. Mas coloco estas vidas en tus brazos de amor, para que reciban tu perdón, tu abrazo, tu gracia, tu salvación, en el nombre de Jesús.